Primero, repasar un poquito del retroperitoneal, ¿no? ¿Por qué es importante recordar el retroperitoneal? Es un derivado de qué espacio, chicos? Biológicamente, ¿cómo se forma el retroperitoneal? El peritoneal. Ya, muy bien. Este de acá es un derivado de ¿mesodermo o mesodermo? Peritoneal, peritoneal. Claro, eso, ¿no? También tiene por ese sello celómico, ¿no? Son los grandes celomas que tenemos en el cuerpo. Entonces, el peritoneo, chicos, en realidad tiene dos capas, ¿verdad? ¿Qué capas tiene este? Claro, tiene dos capas del peritoneo visceral y el peritoneo parietal. Muy bien, recordando ese concepto. ¿Y dónde se encuentra el peritoneo visceral? Rodeado, ¿no? ¿A quién? A los órganos intraabdominales, ¿cierto? Por eso se le conoce de esa manera. Ya, chicos, señalaremos. Entonces, el peritoneo, chicos, recordemos acá, tiene también sus modificaciones, que son los famosos mesos, ¿verdad? Esta de acá, ¿cómo se llama? El aumento mayor del intervalo. ¿Y qué mesos conocemos? Por ejemplo, ese de acá. El meso sigmoide, ¿no? Que está justamente. El meso sigmoide está acá hacia la parte lateral y es el mesenterio propiamente, ¿no? El mesenterio es este de acá que tiene forma de S, ¿cierto? Pero el mesosigmoide es el que está hacia el lateral. El mesosigmoide me sirve para anclar al colon sigmoide propiamente, ¿cierto? Pero el mesenterio en cambio ¿qué va a anclar? Al intestino delgado. ¿Pero qué es el mesenterio? Simplemente dos peritoneos viscerales que están juntando para formar esa estructura, ¿no? Que justamente va a fijar al intestino con la pared posterior. Ya eso es importante, el mesenterio. Es un tipo de meso. Y lo que estamos viendo acá colgando vendría a ser el aumento mayor del llamado epíclo, ¿verdad? Muy bien. El epíclo, eso de acá es importante, porque justo esto de acá es un tejido que está recubriendo por delante a todo el contenido abdominal, ¿cierto? Pero sigue siendo dentro del peritoneo, ¿ya? Otra cosa más, ¿cómo se llama este de acá? Esta estructura transversa que está acá. El mesocolon transverso, muy bien. El mesocolon transverso, ¿por qué creen que es importante en la cavidad abdominal? Porque gran parte de las estructuras se dividen justamente en relación al mesocolon transverso. Las estructuras supramesocólicas e inframesocólicas, pero siguen siendo intraperitoneales. Ya es importante. Por eso incluso acá lo que está de verde hace alusión a todo el supramesocólico, y lo que está de abajo al inframesocólico. Muy bien. Pues dicho esto, chicos, cuando hablemos del peritoneo estamos hablando justamente de esa capa que tiene dos cubiertas, una parietal y una visceral, ¿cierto? Pues en la parte posterior, miren, en la parte posterior, esa capa parietal justamente va a delimitar ¿qué cosa? La pared anterior de todo lo que está detrás. ¿Cómo se llama el espacio que está detrás del peritoneo? Retroperitoneo. Va a ser ese justamente el límite anterior. La capa peritoneo. ¿Se entiende, verdad? Y la pared posterior propiamente, donde están los cuerpos vertebrales y las estructuras musculares, tendría que ser la pared posterior del retroperitoneo. ¿Y quién sería el techo, la parte alta, la parte superior?
Esto se le delimita al retroperitoneo en la parte superior. Claro, el diafragma, pues también lo van a estudiar en la parte práctica, igual el diafragma, que es importante. Y en la parte baja, ¿quién va a delimitar el retroperitoneo? Claro, a nivel del promontorio, por eso que el promontorio es crucial, ¿no? O sea, anatómicamente, aquí tenemos que recordar que existe el promontorio a nivel de la unión del S5 con el S1. Pues aquí justamente todo eso va a ser el territorio propiamente del retroperitoneo. Y lo que está por debajo también es un compartimento extraperitoneal, pero conocido como la cavidad peritoneo. ¿Ya? Pues se entiende más o menos la noción, ¿verdad? ¿A qué estamos viendo con esto? Entonces, chicos, miren, en esta imagen también se ve algo similar, ¿no? Han visto ustedes ya en anatomía 1 lo que es el estómago, el contenido intestinal, en este caso todo el tracto gastrointestinal. Pero miren cómo el peritoneo viene acá hacia la parte posterior, rodea el riñón, por ejemplo, miren cómo le da la vuelta, ¿no? Le da la vuelta por aquí. ¿Alguien tiene un conector HDMI? Quizás. Sí, HDMI. Pero ¿por qué no lo abre en Google? Vale. Eso no está en el anterior. Bueno, solo he notado un pelito más de dolor. Y dos capas acá. Ah, ya, obvio. Es grande. Ya, súper. Y los límites como el atrapeo, el diafragma y el promontorio, que son los 5 y 6. Es importante que no solo hablo de este instrumento mayor, del cementerio y del mesenterio. Vamos a hablar un poquito de la región pélvica. La región pélvica, chicos, también es una región extraperitoneal. Ya está fuera del peritoneo, porque el peritoneo llega hasta este nivel, hace como un fondo de saco y recubre esa parte por encima. Entonces es una región extraperitoneal, pero que no está considerada como parte retroperitoneal, sino como una cavidad propia, conocida como la región pélvica, ¿cierto? Pélvica. Ya, hasta ahí está claro, ¿verdad? No hay ningún problema, no hay mayor complicación, me parece. Sin embargo, es importante saber los órganos que están dentro de ese espacio. ¿Quiénes son intraperitoneales y quiénes son extraperitoneales? Es importante hacer esa clasificación porque eso nos va a ayudar también a reconocer los límites del peritoneo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la cavidad peritoneal, la intraperitoneal propiamente, ¿quiénes van a ser? Por ejemplo, el estómago, ¿no? Mira, acá se ve bien bonito cómo está delante del peritoneo, en este caso. Y por lo tanto es un componente importante de la región intraperitoneal. ¿Quién más va a estar ahí? El duodeno con su primera porción, que es la porción superior, ¿no? La primera porción del duodeno. Luego, ¿quién más? El yuyuno, ilio, ¿ya? El vaso, el hígado, la vesícula, pero gran parte de los órganos que ustedes han visto en abdomen justamente están alojados en la región peritoneal propiamente, ¿ya? Sin embargo, también de la región pélvica hay algunos órganos que van a ser intraperitoneales. ¿Quién, por ejemplo? El útero. ¿Pero qué parte del útero? Solamente el fondo, la parte de arriba. Porque ahí viene el peritoneo y lo cubre, ¿no? Lo cubre, lo recubre y lo aloja. Pues, por lo tanto, la parte alta del útero va a ser intraperitoneal. Hasta el cuerpo, incluso la literatura menciona, ¿no? Por eso, cuando lo rodea hacia atrás, incluso el cuerpo, forma el famoso fondo de saco de Douglas. Ahí, volviendo al útero. Luego las trompas uterinas y el ovario. Esto es importante. El ovario, chicos, el ovario es un órgano intraperitoneal. ¿Ya? Por eso es que el dolor, cuando tienes un dolor de ovario a veces, simula incluso en las mujeres una apendicitis. Puede parecer así. ¿Por qué? Porque el apéndice obviamente es parte del colon, ¿cierto? Y el apéndice, al ser una estructura intraperitoneal, tiene una inervación similar a la del ovario.
que también es intraperitoneal. Y a veces hay los famosos quistes ováricos, ¿han escuchado de esas patologías? Ya, muy bien. A veces los quistes pueden sangrar y pueden generar una reacción peritoneal, o sea, como que el abdomen se vuelve rígido, como si fuese una apendicitis, puede causar eso. Entonces, eso es importante como un diagnóstico diferencial, ¿ya? Por eso es importante que no todo el dolor abdominal en esa región, la fosa ilíaca derecha, es apendicitis, no todo, ¿no? También que puede haber una patología ovárica, una torsión de un quiste, o también incluso de las trompas uterinas. ¿Qué podríamos encontrar en las trompas? Ustedes que han visto en embriología. ¿Qué han visto? ¿Embarazo? Ectópico, muy bien. El embarazo ectópico, chicos, muy bien, ¿es cierto? El embarazo ectópico, uno de los lugares donde se puede alojar es justamente en la trompa uterina, por esta camino. Las trompas uterinas también están dentro del peritoneo. Y si esto revienta, ese embarazo, digamos, revienta la trompa, ¿qué va a causar? ¿Es sangre? ¿De dónde? ¿Fuera del peritoneo o dentro? Dentro. Por eso las cirugías que hacen los ginecólogos con los embarazos ectópicos de trompa, ¿dónde van? ¿Por vía abdominal o van por vía perineal o otras vías? No vean por vía abdominal, porque van a el peritoneo. Y ahí es donde van a ver la progresión sanguínea, van a ver la trompa, van a hacer todo el procedimiento que involucra. ¿Se entiende, verdad? Eso es importante. Son órganos que son intraperitoneales, pero desde la cavidad peritoneal. Eso es importante. ¿Ya? ¿Quiénes son los extraperitoneales? Justamente acá vienen quiénes. El retroperitoneo propiamente. Y el infraperitoneo, que justamente va aludiendo también a la región pélvica. ¿Ya? En el retroperitoneo, principalmente aquí nos vamos a encontrar a los riñones. Los riñones a la cabeza son los órganos más importantes retroperitoneo. Ya está. Y acá se ve ¿no? bien cómo el peritoneo le envuelve por delante. Y ahí detrás viene alojado el riñón. Porque el riñón tiene su propia fisiología de sustentación fuera del peritoneo. ¿Ya? Ese no va a tener meso, va a poder que me digan tiene su meso, no tiene meso. ¿Por qué? Porque es extraperitoneal. ¿Quién constituye los mesos? El peritoneo. El peritoneo es el que constituye los mesos. Por eso que mire, el intestino tiene su mesenterio, el colon tiene su mesocolon. ¿Se dan cuenta cómo tiene? El apéndice no tiene su mesoapéndice, ¿se recuerda, verdad? Entonces eso es importante. Entonces acá en cambio el estómago va a tener sus aumentos, ¿no? El aumento mayor y el aumento menor para acá. Ya está. Por eso es importante recordar estos conceptos para no confundirlos. Ahora, ¿quién más va a estar en el retroperitoneo? Las glándulas suprarrenales. Muy bien. ¿Quién más? Las vías urinarias. De la cabeza en esta porción, los uréteres, que son dos de cada riñón, las vías urinarias. ¿Qué más? Otros órganos secundarios que están en la región retroperitoneo, ¿quiénes van a ser? Miren, esto es importante, ¿no? Eso es importante. Porque inicialmente esos órganos secundarios no estaban en el retroperitoneo. Pero durante sus cambios dentro de la embriología fetal en este caso, va a haber esos movimientos incluso de rotación, etc. Ahí es donde se disponen en el retroperitoneo. Por ejemplo, ¿quién? El duodeno. Pero antes dijimos que el duodeno estaba en ¿dónde? En el intraperitoneo, ¿verdad? Acá. Pero ¿por qué acá también está en el retro? ¿Qué porción? Exacto, la segunda, la tercera y la cuarta. Pero principalmente la segunda y tercera porción ya se van hacia el retroperitoneo. Eso es importante. ¿Se entiende, verdad? ¿Quién más bien va a estar acá? El páncreas. El páncreas va a estar ahí. ¿Qué porción del páncreas? Ya está muy bien. El páncreas también, miren chicos, va a ser un órgano que va a tener una porción retroperitonea. El colon ascendente también se puede disponer en la porción retroperitonea, pero solamente una mitad. Esa porción secundariamente. ¿Ya? El colon descendente al igual, ¿no? Igual que el ascendente. El tercio superior y el tercio medio de quién? El recto. El recto, por ejemplo, es un órgano retroperitoneo. Por lo tanto, en este segmento de anatomía vamos a hablar del recto, claro que es su irrigación, inervación. Vamos a priorizar este apartado también. Lo otro que se va a priorizar también es estas porciones del duodeno, junto con el páncreas. Ahora les voy a explicar un casito, ya les voy a comentar. Existen algunas patologías que justamente pueden ocasionar un sangrado en el espacio retroperitoneo, un sangrado en la región retroperitonea.
Y eso van a hacer ustedes en semiología. ¿En qué se mete esta semiología de gasto? ¿Entienden? Ya tiene que ser. Vamos a buscar acá, ¿ya? No carga. No sé qué pasa con internet. No carga WhatsApp. Mientras les voy a estar mostrando esta imagen, ¿ya? Estos son dos signos, miren, ¿no? Si ustedes entienden esto de acá, les van a presentar solamente una rotación de gasto. En gasto les van a presentar esto. Se llama el signo de Cullen y el signo de Gray-Tarman. Son dos signos similares. Acá ven esa imagen. Eso lo pueden ustedes colocar en casa, si quieren lo pueden leer un poco más. Pero estos dos signos de Cullen y de Gray-Tarman, miren, son dos moretones. No es que lo han pegado, no es que ya peleado por su ex, no nada. ¿Qué ha pasado acá? Ese pacientito suele venir con un cuadro de un dolor abdominal en la cadera, donde dicen en la parte epigástica, un dolor intenso de hace unos 5 días, por ejemplo, pueden decir. Hace 5 días que me duele acá, pensé que me había comido un poquito a la brasa y eso me ha causado un dolor, pero no, ya me he tomado medicamentos, todo lo que tiene la farmacia, no mejora. Llega al hospital, la ecografía, le pide sonografía, etc. Y sale una pancreatitis. Y cuando ya pasa mucho tiempo, las pancreatitis que pueden causar, en este caso el páncreas es un órgano noble, cuando se está justamente haciendo un proceso inflamatorio puede comenzar a destruirse, a hacer necrosis pancreática. Y si hay necrosis pancreática del páncreas, es un órgano irrigado o no es irrigado. Claro, ¿qué va a hacer? ¿Va a sangrar o no va a sangrar? Exacto, puede tener un estadio grave que se llama necrohemorrágico, así se llama. Pues cuando llega ese estadio grave de necrohemorrágico es un estadio severo, no siempre todos llegan a ese nivel. Algunos simplemente es algo leve, pasa y se mejora y chévere. Pero cuando llega a este nivel, es que el páncreas está muy mal. El pronóstico es malo, estos pacientes llegan a UCI. Entonces esos dos signos les van a preguntar, porque son criterios de severidad, ¿ya? ¿Por qué se forman estos moretones en una pancreatitis? Porque está sangrando. Y el sangrado, como es retroperitoneal, no se comporta como si fuese un apéndice o una vesícula rota, es diferente. ¿Por qué? Porque como está detrás del peritoneo, miren, desde acá, el páncreas, ¿qué va a hacer? Va a sangrar. ¿Y dónde va a ser el sangrado? Por acá, por las paredes. Disecando al peritoneo, diseca. No está dentro del peritoneo, está por fuera, está disecando la sangre. Entonces, por eso que aparece primero en los flancos. Cuando aparece acá en los flancos, se llama el signo de eso, beta, muy bien. Ya cuando llega a nivel del ombliguito, se llama esos son dos moretones asociados a una pancreatitis necrohemorrágica, son estadios severos. Pues miren, si ustedes entienden que el páncreas es un órgano retroperitoneal, por lo tanto su sangrado puede disponerse de esa manera, facilito su signo, ¿cierto? Solamente es cuestión de aprender sus nombres y ya queda, bien. Entonces eso es importante. Ahora, ¿qué pasa si yo rompo a mi riñoncito? ¿Puede aparecer sus signos? Sí puede aparecer. Un trauma severo que causa una lesión vascular en el retroperitoneal, ¿puede aparecer sus signos? Claro que sí. ¿Pero quién es un poquito más frecuente? La pancreatitis. Es un poquito más frecuente. ¿Ya? Pues tienen que tener en cuenta. ¿Se entiende, verdad? ¿Se entiende cuál es la lógica? Ya, por eso es importante entender cómo se pone el retroperitoneal. Ahora, en la región subperitoneal, en la región pélvica, ¿qué órganos vamos a encontrar? La vejiga, uno de los más importantes. ¿La vejiga es retroperitoneal o intraperitoneal? Extraperitoneal, pero intra, ¿no? Hacia abajo, hacia la región pélvica. Sin embargo, la vejiga es una bolsita, ¿verdad? Una bolsita que está ahí. Su techo está, como quien diciendo, está haciendo como un soporte para el peritoneo. El peritoneo está llegando hasta ahí, hasta su techito. Su techo lo forra y no se va. No recubre sus paredes en la vejiga. Eso es importante, ¿está claro? Pues por eso que los urólogos no hacen un corte de arriba, acá en la parte abdominal, para entrar a la próstata, por ejemplo, y a la vejiga, sino se van a la región púbica, o sea, pegadito al pubis, por ahí entran así, pegaditos para intentar disecar al qué, al pene, siempre es un secreto. Pues, por ejemplo, si ustedes entienden eso, en cirugía van a saber cómo se hacen los procedimientos. Ya está claro, ¿verdad? Miren, ¿quiénes más van a estar en la región pélvica? La parte distal de los uréteres, cuando se insertan a la vejiga, ¿qué más? La próstata, las glándulas vesicales, también va a estar en la mujer el útero y obviamente el canal, ¿no? Pues todo esto acá, chicos, vamos a estudiar a profundidad, definitivamente.
Vamos avanzando, ¿ya? Un poquito más. Hasta acá se va entendiendo. Entonces, una vez que yo entiendo estos conceptos, vamos a estudiar un poquito más de las zonas del retroperitoneal. ¿Cuáles son las zonas del retroperitoneal, chicos? 3 zonas. Es fácil. ¿Cuál es la zona 1? Es la zona medial. Acá sería bien para la derecha, ¿no? La zona 1 es la región medial. O sea, en relación aquí a los cuerpos vertebrales. Todo lo que está en la línea media. Por ejemplo, ¿qué estructuras vamos a hacer acá? La aorta, la vena cava. ¿Qué más? El páncreas, el duodeno tiene con su segunda y tercera porción. ¿Qué más? Las ramas, ¿no?, de los vasos principales a este nivel. Todos esos órganos retroperitoneales, pero que están en la zona 1. La zona. ¿Se entiende, verdad? Bien. ¿Y cuál es la zona 2? Recuérdense los riñones. Tenemos 2 riñones, ¿cierto? ¿Dónde están? ¿Medial o lateral? Lateral. Justo en la zona lateral, en la región lateral, va a estar el colon ascendente, colon descendente y atrás los riñones. En la zona 2, de ambos lados. ¿Se entiende? ¿Y la zona 3 cuál será? La región pélvica. Esa es la zona 3. ¿Se entiende? Entonces, eso es importante para entender un poquito los conceptos, porque algunos términos anatómicos van a venir por zona. Entonces, ¿qué pasaría si en el examen de historia, no? Marca, aseveración incorrecta, te ponen ahí. La región del colon sigmoide se encuentra ubicada en la zona 2 del retroperitoneal. ¿Verdad? No, es más para abajo. Zona 3 y abajo. Si te digo el riñón está en la zona 1, ¿será verdad? Páncreas, muy bien, porque en la zona 1 ¿quién está? A veces el páncreas, te digo, ahí sí, ahí sí. Se dan cuenta un poquito para que subir topográficamente va a esa zona, ¿ya? Se entiende más o menos la idea de la zona del retro, ¿cierto? Continuamos. Esta parte, chicos, de la parte, bueno, en este caso, la pared posterior del retroperitoneal, ya lo hemos visto un poquito en la parte de neuro también, cuando hemos estudiado la nerviosa y su contenido, su continente en esta. Que debe ser la columna propiamente, ¿cierto? Hemos visto de sus curvaturas, hemos visto de sus componentes, de sus partes, de las vértebras, y esto obviamente nos suma para repasar, ¿ya? En el apartado de neuro no hice creo que una propia de eso, sí. No, entonces le traen este. No, sí. ¿Ya? Ya, miren. Entonces, repasando nada más, a modo de repasito, ¿qué tenemos a nivel de la estructura vertebral acá? ¿Qué estructuras encontramos? Primero, las vértebras que están conformadas por su cuerpo vertebral, que eran esos que estaban detrás. Pedículos. Ya venimos acá. Las vértebras, las láminas, la rodilla. Ya, ¿está claro hasta ahí más o menos? Sí, ¿verdad? Ya, chicos, no se olviden de las carillas articulares. ¿Cómo se llaman esas carillas articulares? Ya, ¿cómo se llama la apófisis como tal? Articulares. Muy bien. Son las famosas sigapófisis. Sigapófisis. Cuidado. Sigapófisis se llama en empezar. Cuando se unen entonces las carillas articulares van a formar la articulación sigapofisaria. La articulación sigapofisaria, que es esta de acá, es la unión de las carillas articulares. Superior e inferior, pues dependía del cuerpo vertebral. ¿Cierto? Miren esto. ¿Qué tipo de articulación es en este caso la articulación sigapofisaria? Depende de qué. Sinovial plano. Ya, muy bien. En la región cervical y en la región torácica, ¿no? Sinovial plano. Planas, muy bien. En la región lumbosacra, principalmente lumbar, va a cambiar su morfología. ¿Cómo es? Trocoide, correcto. Eso tienen que saber. O sea, esta articulación tan peculiar tiene 2 tipos. Se pueden preguntar. Las 2 son partes. La región cervical y torácica, plana. Muy bien, sinovial plano. Si te digo en la región lumbar, trocoide. ¿Sigue sin sinovial o no? Sí. Claro, en sinovial, ¿cuántos subtipos a su vez tenían? 6. 6, ¿verdad? ¿Cuáles son los 6 subtipos de las sinoviales? Plana, Plana, trocoides, ¿qué más? Esferoide. Silla de montar, ¿qué más? Esferoide. Ya, pivote, muy bien, ya otro.
Buena idea, ¿qué más? ¿Qué más? Familia, correcto. Eso es lo que tienen que saber muy bien. Estas articulaciones son sinoviales, o sea, todas son sinoviales diartrósicas, ¿no? Repasando la anatomía 1. Es importante que recuerden. O sea, acá se me pregunta si esta vértebra, ¿qué tipo es? ¿Lumbar o torácica? Torácica, un poquito más cerrado, ¿no? Cerrado. ¿Qué tipo sería este también? Plano. Si sería una lumbar, trocoide, trocoide. Es importante. ¿Está claro, verdad? Es muy bien. Entonces, estos canales, bien, como está acá, estos agujeros, ¿cuál va a ser su contenido repasando? Muy bien, los nervios raquídeos, va a entrar arteria radicular, ¿se recuerdan? Una de ellas es la famosa arteria de Angiolus, que seguramente en la práctica les han hablado, ¿no? Ya, chicos, pero bien, eso es importante. A ver, vamos a dibujar ya para que quede claro esta parte. A ver. ¿Cómo hay? Vamos a dibujar un poco, se ve aprovechando. Ya, chicos, si yo que esa parte no hemos podido hablar en la parte. Bueno, chicos, ojo, por si acaso, no le hemos hablado en la región de neuro. No alcanza el tiempo, pero es importante que sepa. ¿Quién sabe si un reto entra? Recordemos la médula espinal, ¿se recuerdan? La médula espinal viene en su región torácica, luego cuando continúa la región lumbosacra hace una región, una intumescencia, ¿se recuerdan? Luego cuando es la intumescencia forma el cono medular, ¿cierto? Y acá estamos haciendo la caudequina, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Ya muy bien, la caudequina ahí viene, ¿no? Pues todo es la caudequina de la región inferior de la médula espinal, ¿cierto? Pues miren, en la médula espinal de su cara anterior recordemos que había un surco, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese surco de la cara anterior? Ya, muy bien, en realidad era una fisura media anterior. Muy bien, la fisura media anterior. En la fisura media anterior, uno de sus contenidos más importantes que era. Claro, era un vasito, ¿no? Que estaba describiendo por ahí. ¿Cómo se llama el vasito? La arteria espinal anterior. Muy bien, la arteria espinal anterior. Entonces, esta arteria espinal anterior es la que se encarga de ligar a la médula espinal, pero ¿en qué parte? Los 2/3 anteriores. O sea, la parte anterior, los 2/3 anteriores de la médula espinal, irriga la arteria espinal. Mira que sean 2/3 de la lengua. ¿Se parece? 2/3 anteriores, justamente de la espinal, y el tercio posterior de las dos espinales posteriores. Sin embargo, esta arteria espinal anterior, la anterior, chicos, donde nacía, era rama de la vertebral, ¿se recuerdan? Las vertebrales cuando se encontraban formaban una Y, ¿cierto? Para dar origen a esta arteria, ¿cierto? Pero cuando han visto en el anfi esa arteria espinal anterior, ¿era gruesa o es pequeñita? ¿Ustedes creen que ese pequeño vasito va a poder bajar desde arriba hasta la parte distal de la médula? Entonces, ¿qué hace el cuerpo para intentar abastecer a este sistema de irrigación? Exacto, va a mandar arterias pequeñitas, va a mandar arterias pequeñas en su recorrido. Y una de ellas, hay varias, ¿no? Hay varias pequeñitas a nivel cervical, a nivel torácico, así van a entrar pequeñas arterias desde el cuello, desde su tórax, entran hacia la médula, para poder abastecer a esta arteria, la arteria espinal anterior. O sea, prácticamente se las toman con esta para brindar más irrigación. ¿Se entiende, no? Una de ellas es la arteria radicular, correcto. Radicular máxima, ese es su nombre correcto. Su epónimo es Adam Kiewicz, correcto. Esa es la arteria de Kiewicz, que justamente está yéndose en la región distal, en la parte baja torácica y al lumbar. Allí es donde justamente entra la arteria de Adam Kiewicz. ¿Y de dónde nace esta arteria de Adam Kiewicz? ¿De dónde nace? De las arterias intercostales. Ya, muy bien. Pueden nacer las arterias intercostales, en algunos casos también nace de la aorta. De la aorta descendente. En este caso puede ser torácica o puede ser lumbar. Por eso es importante que estudiemos aorta. ¿Por qué creen que es importante? Y obviamente de la aorta también nacen las intercostales, y de ahí pueden nacer también, es cierto, variable, muy variable. Y principalmente nace el lado izquierdo, principalmente ese lado. Entonces, ¿por qué creen que es importante esto? Porque actualmente hay mucha cirugía cardiovascular. Tal vez muchos de acá quieran ser cirujanos cardiovasculares. ¿Quién sabe? Entonces, esos
endovasculares cuando entran por acá, cuando hay aneurismas o disecciones de esta arteria, por ejemplo, ponen como unas prótesis para reforzar sus paredes. Pero imagínate que el cirujano cardiovascular no sepa que existe una arteria radicular que se va a hacer y lo sella con su prótesis, con su endoprótesis, lo sella. Imagínate qué va a suceder. El pacientito después del operatorio no va a poder ni mover sus piernas, no va a poder ni caminar, no va a poder ni siquiera sentir sus piecitos. De lo que era una cirugía, en este caso endovascular, se convirtió en una cirugía compleja del dolor. Sí, se complica. Se da cuenta que es importante entender de dónde está viniendo. Esto de acá, chicos, es importante que sepan. Entonces, ¿por dónde pasa esta arteria que están haciendo la obra? O de las intercostales. Por acá. Por el agujero de confusión. Por eso tienen que saber. Esas arterias que están irrigando hacia el medio hospital, ¿cómo le vamos a llamar a todas en general? Radiculares. Arterias radiculares. Ya es importante. Si te pregunto contenido de este agujero de confusión, nervio raquídeo, arteria radicular, pueden haber venas radiculares también. ¿Qué más? Extensión. Puede salir un poquito, claro, dura mano, no puede sacar un poquito su prolongación. ¿Se entiende, no? Se entiende la idea. Hasta ahí vamos repasando un poco más. ¿Qué más? Acá, eso de acá no puede fallar siempre, lo van a preguntar, así que es importante. ¿Cómo se llama esto? Disco intervertebral. Lo que está en medio, lo que está afuera, anillos y brusos. Muy bien. Repasen siempre los tipos de vértebras, en este caso la torácica. La torácica, miren cómo es su morfología de su agujero. Casi circular, ¿no? En cambio de la cervical, claro, es más hacia los costados, ¿no? Hacia los laterales. En cambio, a nivel lumbar, más triangular, ¿no? Es importante que sepan. Los cuerpos obviamente tienen sus propias morfologías. Y las apófisis espinosas tienen como la torácica es para abajo, ¿cierto? En cambio, la lumbar es para atrás, recta, perpendicular. Y la cervical, obviamente, sus apófisis son bastante pequeñas y muchas veces rígidas, correcto. Muy bien. ¿Qué más? A ver, miren, esta acá, chicos, si les preguntan acá, ¿qué sería? Varilla. Muy bien. ¿Alguien ha leído acerca de las apófisis accesorias o cuerpos mamilares? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde? Ya, muy bien. En las apófisis transversas, acá en las apófisis transversas, en su parte inferior, en la raíz propiamente, pueden haber estos apófisis accesorios. Pues tienen que tener en cuenta eso, ya, por favor, repasen eso, vean sus atrás, porque esa apófisis accesoria en el anfiteatro sí lo han preguntado una vez. Ya, sí lo han preguntado, es una pregunta que no se pasa. ¿Ustedes tienen que repasar? Sí. ¿Ya? Está claro, ¿verdad? Y el otro tipo de articulación que hemos visto de forma particular, bueno, en este caso más para la región cervical, pero en esta además, para la columna es importante recordar que existen las apófisis fusiformes, que justamente van a formar las articulaciones uncovertebrales. Se confunden algunos, ¿no? Uncovertebral con sigapófisis, es diferente. La uncovertebral, con mejor fusiforme, nace del cuerpo, chicos, del cuerpo están haciendo sus cachitos. Esas son las apófisis fusiformes. Pero en cambio, la sigapófisis, ¿dónde nace? En este caso, desde las carillas articulares. Nosotros usamos justamente el pedículo y ahí viene la apófisis transversal por acá también, ¿no? Las carillas articulares, también llamadas sigapófisis. Repasemos también un poquito los complejos ligamentarios que ya hemos hablado anteriormente. Los ligamentos que van a sostener, ¿no?, los cuerpos vertebrales, el ligamento longitudinal anterior, el longitudinal posterior que está por delante del canal raquídeo, ¿cierto? ¿Qué más estaba detrás? Este medio. En relación a las espinosas, ¿quién estaba? Supraespinosos, interespinosos. Muy bien. Y abajo de la base, el amarillo. este medio. Eso, muy bien. El ligamento amarillo. Eso, correcto. Muy bien. Pues acá está, ¿no? Justo es lo que les mencionaba en el complejo ligamentario posterior. Entonces, ¿quiénes constituyen el complejo ligamentario anterior? Los ligamentos longitudinales principalmente, anterior y posterior. Y el complejo ligamentario posterior, ¿quiénes constituyen? Supraespinoso, interespinoso y el amarillo. Esos tres son importantes. Ya nos van a confundir abajo.
Chicos, esta acá es importante para la función lumbar. Esta acá es importante, ¿ah? Acá se puede preguntar esto, claro que sí. Eso de acá les van a preguntar en anestesio, les preguntan en pediatría, les preguntan en temas de neurología, les van a preguntar en ginecología, correcto, también. Muy bien, ¿por qué? Porque la región lumbar, chicos, es una diana muy importante para muchos procedimientos. Uno de ellos, la punción lumbar. La punción lumbar, cuando les pregunten qué es una punción lumbar, en realidad es un procedimiento como este, colocas un drain, ¿para qué? Para extraer líquido cefalorraquídeo. Ese es su propósito de la punción lumbar, extracción de líquido cefalorraquídeo. Pero aparte de eso, puede, en este caso incluso esta imagen no es una punción lumbar propiamente, sino es más bien de una anestesia. Es el otro procedimiento que se puede hacer. La anestesia raquídea, si les vamos a decir, anestesia raquídea, ¿es lo mismo que punción lumbar? No necesariamente. La anestesia raquídea vas a colocar más bien un medicamento. La función lumbar que vas a hacer, vas a sacar líquido. Eso es la diferencia. ¿Ya? ¿Para qué sacarías líquido en una función lumbar? ¿Para qué creen que saques? Claro, vas a estudiar ese líquido, vas a hacer eso en bioquímico, pH, vas a ver si hay alguna bacteria, algún hongo, cultivos, etc. Todo lo que quieras hacer le vas a hacer ese líquido. Para eso sí, ¿entienden? Pues ese líquido de la función lumbar, ¿en dónde vas a verlo más que todo? En neurología y en pediatría. ¿Por qué? Porque los niñitos son muy susceptibles a las meningitis. En ellos fijo vas a saber. ¿Ya? ¿Cuáles son esos planos que vas a atravesar cuando tú hagas una punción lumbar? ¿Cuáles son? Miren, primer plano. Piel. Vas a pasar la piel. Luego, ¿quién está? Tejido celular subcutáneo. ¿Qué es el tejido celular subcutáneo? La grasa. Claro, grasa. Luego, ¿qué está por acá en el tercer plano? Eso, muy bien. Si se recuerdan acá, miren qué ligamento estaba por encima de las fuerzas espinosas. Supraespinoso, correcto, muy bien. Y por acá, entre los apófisis espinosas, ¿qué ligamento se encontraba? ¿Quieren tomar sus vacaciones para que se coman? Ahí vayan, yo ya el ligamento supra. Muy bien, lo que está de naranja en este caso va a corresponder al ligamento interespinoso, correcto. Por eso de ahí es importante, ¿no? El interespinoso. Finalmente, en la parte baja de esto, ya cuando entramos al canal raquídeo, vamos a encontrar el ligamento amarillo, o también llamado ligamento flavo. ¿Qué más? Luego, una vez que atravesemos este ligamento, vamos a encontrar inmediatamente al espacio epidural, que les había comentado en el inicio, ¿no? En el cráneo, el espacio epidural era real o virtual. Virtual. En la médula, real. Correcto, por eso que acá lo ponen así. Espacio epidural que está por debajo del ligamento amarillo. Ojo, luego que yo atravieso el espacio epidural, dígase de paso, ¿qué voy a encontrar en el espacio epidural? Muy bien, grasa, plexo venoso. ¿Cómo se llama el plexo venoso en nivel? ¿Plexo venoso epidural o de? ¿Cuál? Ya. Benson, Batson, también llamamos. Muy bien. Correcto, es el plexo venoso que se encuentra, que es epidural. Muy bien. ¿Qué más vamos a encontrar? Si estamos en el espacio epidural, una vez que atravesemos este, vamos a llegar al espacio de la. Claro, es propiamente la dura mano. La dura mano. ¿Cuántas capas tiene este nivel? Uno. A nivel espinal, la dura madre era una sola capa. A nivel craneal, ahí quedan dos capas. Correcto. Una vez que yo atravieso la dura madre, voy a encontrarme con quién? Con el espacio supraráneo. Ya en este caso potencial. Aquí ya no hay tanto venas puentes, venas puentes en el cráneo. Muy bien. Luego que yo llego al espacio supraráneo, voy a encontrarme con quién? Con la aracnoide. Esto es importante. Y luego de la aracnoide, ¿qué espacio está? Suprarraquídeo, que tiene el. Pues toda esta función, miren, esta función tiene que atravesar los 10 planos o las 10 capas que están aquí. Pues, ojo,
No va a ser que en el examen les pregunten así también, ¿no? Ya, como tienen que sabérselo los 10 puntos, ¿ya? Está claro, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la anestesia epidural y la anestesia espinal o raquídea que llamaron? ¿Cuál es la diferencia? Que la anestesia epidural, ¿dónde se queda? Claro, exacto, el espacio epidural. Solamente llega hasta este nivel, ¿no? Hasta este espacio. Acá está la anestesia epidural. Justamente llega solamente hacia la región posterior de la dura madre. Hasta acá. En cambio, la raquídea propiamente, este sí llega otra vez hasta el último plano, donde está el líquido céfalo raquídeo. Es importante, son dos tipos de anestesia. Entonces, la diferencia es solamente que una atraviesa la dura madre y la aracnoides y la otra se queda antes de la dura madre. ¿Ya? Espinal versus epidural. Ya son dos tipos de anestesia. ¿Ya? Pero se parecen, así que tienen que saber. Lo más importante sería saber esto. Anatómicamente hablando, estos planos es crucial, no pueden fallar. ¿Ya? Pues una vez que terminamos de estudiar los planos, vamos a ver qué es la línea media. Miren, en la línea media hemos encontrado la presencia del ligamento, hemos encontrado la presencia de tejido celular, piel, etc., ¿no? Pero no tanto los músculos. ¿Dónde se encuentran los músculos? Hacia la porción lateral. Ojo, ¿ah? Esto de acá es en la línea media. Vamos a poner acá. Línea media. Estos planos son de la línea media. Muy bien, para llegar hacia el canal raquídeo, el canal vertebral. ¿Ya? Y dígase de paso, ya, para terminar esta idea, ¿hasta dónde llega más o menos el cono medular? La parte final. L1 y L2. Claro, puede llegar hasta el nivel de L1 hasta L2, en ese ejercicio, ¿no? Por lo tanto, por debajo de L3 recién es seguro. L3, L4, L5 por aquí es seguro recién hace una función raquídea. ¿Ya está claro? Es importante. Muy bien, lo otro. En relación a la musculatura del torso, este es un resumencito de lo que dice Rubier, por ejemplo. Rubier en esta parte, si un poquito lo profundiza, y lo sistematiza en tres grupos grandes de músculos, ¿cierto? Se resumen en estos grupos. En el grupo posterior, en el grupo medio y en el grupo anterior. El grupo posterior son justamente todos los músculos que se encuentran propiamente en la región dorsal. Y aquí, por ejemplo, ¿qué músculo va a encabezar? El trapecio del dorsal ancho. ¿Ya? O sea, toda esa parte posterior, chicos, a su vez tienen sus planos, sus subgrupos. Esos planos, Rubier lo clasifica de esta manera: superficial, el plano de los romboides, el plano de los serratos, el plano profundo. ¿Sí? Entonces es importante. Y en el grupo muscular medio vamos a encontrar a los intertransversos y al cuadrado lumbar. En el anterior, al iliopsoas, ¿ya? Así soy yo que es el famoso psoas, que son los grupos, miren. Vamos a desglosarlos, miren, a ver, vean esta imagen. Vean esta imagen, miren. En esta imagen de Rubier nos hace alusión a qué exactamente. A la presencia de quiénes? De las apófisis espinosas, de las láminas, de las apófisis transversas, ¿verdad? Esta acá es la región, la vista posterior de los cuerpos, por el caso de los arcos vertebrales. Pues miren, los músculos que vamos a encontrar en este plano profundo, o sea, pegados a esta región posterior ósea propiamente, van a ser estos, miren, el plano profundo. Aquí vamos a encontrar la presencia de los músculos erectores. En general le llamamos a todos los músculos que están ahí como erectores de la columna, ¿ya? Los erectores de la columna. Y también los músculos transverso espínicos. Y aquí obviamente podemos destacar la presencia de los multífidos. Los famosos músculos multífidos. Que al final pertenecen, ¿no?, al grupo de los erectores de la columna. Son músculos pequeños, miren este acá. Que están yendo hacia la apófisis transversa, hacia las espinas que se llaman transverso espinoso, pueden ser interespinosos, puede haber más músculos pequeños. Los multífidos tienen diferentes formas, ¿no?, para anclarse la región lateral. Estos de acá, chicos, son justo músculos pequeños que van a estar en la región posterior, que vamos a llamarlos como qué, para que no se complique la vida. ¿Qué vamos a decirles? Erectores de la columna. Con que sepan eso, genial. Son los músculos del plano profundo. Ojo, los erectores de la columna están en la parte profunda. ¿Para qué me sirven estos músculos? Exacto, rotación, por lo tanto, movimiento de la columna, la cinética propia de la columna, por eso es importante, ¿ya?
¿Qué más? El siguiente plano, miren, esta es la parte más profunda, ¿cierto? El siguiente que lo está cubriendo es el profundo superficial, así va. Así vamos a ir, ¿ya? De abajo hacia arriba, ¿ya? El siguiente plano que va a tapar el plano profundo, los erectores de la columna y los trapeos espinosos, junto con los multífidos, ¿quién va a ser? Los serratos. Y estos serratos se van a involucrar ¿con quién? Con la mecánica respiratoria. Específicamente ¿con quién? Con la capacidad forzada. Eso tienen que saber, ¿ya? Pues bien, ese sería el siguiente plano. Ya aparecen acá justamente, esta es una anatomía justamente de los erectores de la columna también. Y vamos a ver acá la presencia de los serratos. ¿Quiénes son los serratos? ¿Qué serratos conocemos? Ya, uno arriba, póstero superior, y uno abajo, póstero inferior, correcto, los serratos. Póstero superior y póstero inferior, en cada lado del mente, ¿no? Pues estos serratos se le llaman así porque su inserción como van hacia las costillas, tienen una inserción en las costillas, ¿cierto? Pues se disponen como si fuesen sierras, ¿no? Una sierra, por eso tenemos su nombre de ahí de serrato. ¿Está viendo la ciencia acá? Un minuto de ya, vamos a ver. Entonces, a ver, miren. Está claro, acá se ven los serratos, ¿no? Pues para aclarar, miren, los serratos también, miren, aquí estaban cubriendo a todos los músculos erectores de la columna. Y dígase de paso, en este grupo de los erectores de la columna, acabo de aclarar este grupo, aquí vamos a poder aclararlo mejor. En los erectores de la columna, miren, vamos a encontrar dos músculos más. Vamos a poner la tablita. Los siguientes son más superficiales incluso. En este vamos a encontrar estos de acá, miren. Tres músculos grandes en relación a los erectores de la columna. ¿Quiénes son los tres erectores grandes? Este más mediano. El músculo espinoso, que tiene su porción semi-espinosa, no se le llama así, miren, semi-espinosa, correcto. También le puede llamar como semi-espinosa. ¿Qué más? El siguiente. Longísimo, correcto, longísimo. El longísimo, ¿verdad? Y el tercero. Ilio, correcto. Estos tres también son parte del grupo de los músculos. Y una peculiaridad que tienen estos tres, ¿cuál es? ¿Dónde está su origen? Es en la masa. Claro, la masa común de los músculos erectores. Exacto. ¿Dónde se encuentra la masa común? En la región lumbosa, que es la región baja, ¿no? La región principal. Sí, es importante que sepas. Desde aquí están haciendo los músculos erectores. Los tres más grandes, semiespinoso, longísimo y el ilio costal. De medial hacia lateral. Eso es importante. En el lado que se ven estos tres, sí se ven. Sí se ven, los tienen que saber. Ahora, si yo les preguntase, inervación, ¿qué dirían ustedes? Ramos posteriores. ¿Ramos anteriores? No, posteriores. ¿Plexo lumbar? ¿Plexo sacro? Ah, peor. ¿Qué es? Ramos ¿Nervios posteriores. intercostales? Los nervios aquí. Raquídeos. Entonces, vamos a terminar toda esta imagen, vamos a hablar de esa inervación exactamente, ¿ya? Para que lo tengan. Bien, la próxima comprensión es más fácil de lo que están pensando, no se complica nada, pero vamos a ver ahorita, ¿ya? Bien, entonces estos tres, está claro, ¿verdad? Como parte de los músculos erectores en el cráneo. Ahora, los serratos están encima de estos, ven, van a estar justamente sosteniendo a los erectores. Imagínense ahora, solamente piensen, ¿por qué existirán estos serratos? Uno, por la mecánica respiratoria, ¿cierto? Ayudan a la mecánica respiratoria, está claro. ¿Por qué? Porque su inserción está con las costillas. Como está llena la costilla, nos van a, obviamente, permitir la mecánica respiratoria. Pues, ¿qué más? Estos acá, miren, si se recuerda usted la curvatura de la columna es recta o es curvilínea. Tiene su curva, ¿verdad? Bien, en la región torácica tiene su sifosis, en la región lumbar, la ortosis, ¿verdad? Imagínense estos músculos que se contraen, ¿qué van a hacer? Claro, van a hacer que la curvatura se marque más, ¿cierto? Para que no se marque tanto la curvatura, ¿qué van a hacer? ¿Qué músculos existen? También los serratos. Estos serratos en cierta manera están anclando a estos acá se anclan. Ahora vamos a poner la imagen, la primera, a ver, vamos a ver acá, para que me entiendan un poquito mejor lo que quiero decir. Acá.
Vamos a volver a estimar. Miren, imagínense que acá está bien bonito mi semiespinoso. ¿Cuál es su morfología? Medio curvadito, pegado acá, ¿no? Así va a estar. Acá va a estar mi longitísimo, mi diocostal, igual va a estar así. Imagínense que se contraiga. Cuando se contraiga este músculo, ¿qué va a pasar? Miren, ¿se va a bombar en esta región o no? ¿Se va a bombardear o no cuando se contraiga? Claro, se va a bombar en esa región. Pero ustedes cuando hacen fuerza en la región lumbar, ¿se abomban los músculos acá? No, no se abomban. ¿Por qué? ¿Quién lo ancla para que no se abombe en ese nivel? Los cerrados. El cerrato posterior inferior. El cerrato posterior inferior, aparte de ser mecánica respiratoria, también sirve de anclaje y estabilización de los músculos erectores. Este de acá al menos estabiliza también a los erectores. ¿Ya? Aparte, la mecánica respiratoria. Es importante que sepan la mecánica respiratoria. ¿Ya está claro? ¿Se entiende la idea? Ya está. Pues cuando ustedes vayan adelante van a ver cómo estos acá, los cerratos, abrazan a estos acá, los abrazan. Y es una forma de diferenciarlos. Cuidado que en el ángulo les pongo un alfiler ahí, un charque que siempre tenemos. Incluso ahí le vamos a poner unas fibras musculares que son transversas. Si son transversas, están aludiendo a quién? Al cerrato. Si son longitudinales, ahí podrían ser cualquiera de los electrones, ¿no? Dependiendo si está medial, hacia la medial. ¿Se dan cuenta? Un poco la disposición de las fibras musculares hace mucho también. Ojo, eso tengan en cuenta, la puede pasar. Ya, muy bien. Eso vendría a ser los planos un poquito más superficiales. Miren, una vez que ya veo a los cerratos, acá miren los cerratos, bien bonitos. ¿Quién los va a cubrir a los cerratos? Miren, el plano de los romboides. Los romboides van a aparecer acá. El romboide es mayor y el romboide es menor. Pero eso, ¿con quién van a trabajar? Con la escápula. Por eso que van a estudiar seguramente en la anatomía 1, un miembro superficial. Son estabilizadores de la escápula. ¿Qué más? En el plano superficial, ¿a quiénes vamos a encontrar? Dos. ¿Quiénes son? Trapecio y dorsal ancho, también llamado como latissimus dorsi, no le llaman así muy bien. El dorsal ancho tiene su condición latina, ¿cierto? Es importante. Y obviamente se vinculan con el miembro superior. Porque ¿dónde se insertaba? El dorsal ancho, ¿dónde se inserta? A veces les pregunto, inserción del dorsal ancho. Exacto, en la corredera occipital. Pero también se inserta en el ángulo inferior de la escápula. ¿Se recuerdan? Tenía doble inserción. Entonces, eso de acá, anatomía 1, importante repasar. Ya es importante repasar porque está anatomía 1. Ahora, a ver, preguntita nivel CPCP. Ya no sé si no. Si te preguntas y todo, en el ángulo voy, agarro este músculo dorsal ancho, facilito, lo complicamos. Inervación, si te preguntas. Muy bien. Tóraco. Voy a decir dorsal largo. Muy bien. Tóraco. Su inervación. Y su irrigación. Su inervación no es torácico. Es torácico lateral. Ya, es un. Tiene su epónimo incluso. ¿Cómo se llama ese? Seguro que esto la conoce. ¿Dónde nace toda la cosa? ¿O es la técnica? Por acá. Ahí está. El ANSI lo vamos a hacer. Que no lo encuentren en el ANSI. Es el nervio respiratorio de Charles Bell. Repasen, a ver, repasen, porque es anatomía 1, Nato 1. Ya fue. Cuidado. ¿Sí es así? Miren, continuemos. Esta parte es importante que reconoces bien. Ahí, ¿cómo se llama ese de acá? Trapecio. ¿Y ese de acá? Dorsal. Ya, muy bien. Creo que el cerrato anterior es por el chal. Ya, muy bien. Ah. Ya, muy bien. Un lazo. Ya, que no. Ya, chicos, miren. ¿Qué músculo es este de acá? Este de acá. Muy bien, romboides. Este pequeñito de acá arriba, romboides menor. Este de abajo, romboides mayor. Muy bien, todo eso acá es el
trapecio, que tiene 3 tipos de fibras. ¿Cuáles son las fibras del trapecio? Bien. Claro, descendentes, ascendentes y horizontales, otra conversa. Tiene 3 tipos de fibras. Es un trapecio. Su inervación del trapecio, te preguntan. Claro, nervios accesorios. Muy bien, las raíces finales, correcto. Eso, muy bien, así se dan cuenta cómo ya están asociando información, eso es importante. Muy bien, hasta acá estamos bien, ¿se entiende, verdad? Ya fue. Siguiente concepto, miren, estos músculos de acá, definitivamente vamos a repasarlo, pero sería mejor en el ángulo, ahí es donde se puede ver mejor. Esta parte anterior es la que quizás sí es más preguntable incluso, porque esta sí corresponde propiamente al retroperitoneo. ¿Qué músculos son estos? Muy bien. Aquí vamos a ver a quién. Al psoas. Miren, está acá. El famoso músculo psoas mayor, ¿no? Que tiene su variante pequeñita, este moradito de acá. Psoas. Psoas. El psoas menor tiene un tendoncito pequeño, miren cómo viene hacia la región media. Inserta ese nivel, ¿no? En cambio, el psoas mayor, ¿hasta dónde va? ¿Dónde va el psoas mayor? Muy bien. ¿Cómo se llama esta hipófisis? Trocánter menor, correcto. Cuidado que llama mayor, ¿no? Este es el mayor, arriba. Mirad, en el trocánter menor, ahí se inserta ¿quién? El ilio psoas. El músculo psoas mayor es justamente se une con ¿quién? El iliaco, que es este de acá. Este es el iliaco. Entonces, el músculo iliaco que se encuentra en la fosa ilíaca cubriendo al músculo, obviamente el iliaco, también llamado, este de acá se une con el psoas. Forman el músculo ilio-psoas, ¿ya? Este es un músculo del plano anterior, eso es importante, ¿ya? Y el psoas menor es este accesorio pequeñito que está acá delante, el psoas mayor, ¿cierto? ¿Y qué músculo se encuentra en la región media? Si es el anterior que hemos visto en la parte posterior, ¿quién se encuentra en la región media? El cuadrado. Muy bien, este que se ve acá, el cuadrado lumbar. Ese es el El cuadrado lumbar, chicos, este de acá es muy importante, su relación es muy crucial. Este de acá es muy crucial, ahora vamos a verlo acá. Este de acá, el cuadrado lumbar es crucial. ¿Por qué razón? Porque en relación a este músculo cuadrado lumbar emergen los nervios del plexo lumbar. Correcto, el plexo lumbar está haciendo en relación al psoas y al cuadrado, entre los dos. Entre el psoas mayor y el cuadrado. Pues, ¿qué pasa a veces cuando hacen una mala postura? Por ejemplo, no sé, se cargan un cargo pesado, su cajita de chelo, se cargan, a un costado se va la columna, ¿y qué va a pasar con la columna? ¿Qué va a pasar en la región lateral? Se sobrecarga la musculatura. ¿Y qué músculo se va a sobrecargar cuando hay un giro brusco hacia la parte lateral? Cuadrado. El cuadrado. Sabotaje. Ya ven, el cuadrado, este músculo, el cuadrado lumbar, es importante porque es uno de los que causan más lumbalgias, los famosos dolores de espalda. Una de las causas es justamente la contractura marcada del cuadrado lumbar. Ojo, no se equivoquen en eso. Entonces, si les preguntase en relación a qué estructuras emergen los ramos del plexo lumbar, ¿cuál es la respuesta? Psoas y cuadrado, entre los dos. Ahí están haciendo los ramos del plexo lumbar. No pueden perder. Cuidado. Ya, muy bien. ¿Qué más? Miren el cuadrado lumbar cómo se origina. ¿De dónde están haciendo? Miren su origen. Claro, apófisis transversa. ¿Dónde más? ¿Qué es esto? Claro, la doceava costilla, la última. ¿Y a dónde se inserta? En la cresta iliaca. ¿Se dan cuenta que cómo viene acá el músculo? Cuadrado lumbar. Bien. ¿Y este que está en la línea media? Miren, ¿qué músculo era? ¿Dónde se origina? Miren, su origen. En la cara lateral de los cuerpos vertebrales. ¿Cómo viene la cara lateral de los cuerpos? ¿Ah? Acá miren, chicos, para que lo revisen, este es un resumen justamente. Origen del psoas mayor, cara lateral de los cuerpos vertebrales, de T12 hasta L5, ¿cierto? ¿Dónde más? Las apófisis transversas, las vértebras lumbares. Aparte de los cuerpos, también van a ser las apófisis transversas. Ya está. Y obviamente también de los discos intervertebrales. Ya.
¿Y dónde se va a insertar? En el trocánter menor, ¿cierto? Y lo mismo con el cuadrado. El cuadrado está acá, son los dos más importantes de esta región, ya para que lo puedan estudiar. Listo. ¿El ilíaco dónde nace? En la fosa ilíaca, propiamente. ¿Dónde se inserta? En el trocánter menor, porque se junta con quién? Con el psoas, con ese trabajo. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Ahora, vamos a ver. Aquí vamos a ver un poquito para terminar la idea de esa región, ¿ya? Vamos a dibujar de forma sutil acá abajo. Vamos a dibujarle lo siguiente: la médula espinal. Digamos que esta imagen que estoy graficando acá sea la médula espinal. Va a tener su sustancia gris, ¿verdad? Su sustancia gris acá, en forma de H. La H medular. Y a nivel sacro incluso va a tener hasta lateral, ¿verdad? A nivel torácico igual. Pero a nivel torácico es simpático y a nivel sacro, ya está muy bien. Esa era la respuesta que hasta lateral, ya estaba bien. Miren, ¿qué más, chicos? Miren, ojo. Cuando se forma un nervio raquídeo, ¿qué componentes tiene el nervio raquídeo? Dos raicillas. La raicilla posterior y la raicilla anterior. Obviamente la raicilla posterior es aferente y la raicilla anterior es eferente. Está muy bien. Pero está conformado por dos raicillas. Y este nervio que se forma es el nervio raquídeo. ¿Cuánto mide un nervio raquídeo? Metros. Centímetros. Kilómetros. Centímetros. Medio metro. 10 centímetros. O sea, muy bien. Menos de 5 centímetros. Es pequeñito, ¿ah? Es pequeñito. Puede variar desde 2 a 5 centímetros. O sea, así nomás es un nervio raquídeo. Pero, si siempre hablamos de nervios raquídeos, ¿cómo es que son tan pequeños? Porque el nervio raquídeo es la estructura que sale por el agujero de conjunción, ¿cierto? El nervio raquídeo se forma para atravesar el agujero de conjunción, parece. Pero una vez que el nervio raquídeo sale del agujero de conjunción, ¿qué sucede? Va a tener un ramo posterior y va a tener un ramo anterior, correcto. Los ramos posteriores, ¿cuál es su función de los ramos posteriores de los nervios raquídeos? Inervar a la musculatura. Cuando les pregunten en función de los ramos posteriores, la respuesta es fácil: inervar a los músculos, la piel y la región dorsal. Eso es todo. O sea, todos los músculos que están en la región dorsal están inervados por ramos posteriores de los nervios raquídeos. ¿Se recuerdan en la nuca, en la región de la nuca, había un nervio, el occipital mayor, que era más sensitivo, ¿verdad? Había un occipital tercero, había un suboccipital. El suboccipital, por ejemplo, es un nervio más motor, porque inervaba los músculos de esa región. El occipital mayor era mixto, sensitivo y motor, así, o sea, como que tiene funciones. ¿Por qué creen que es importante entender eso? Porque miren, en la médula espinal, ¿qué funciones hemos estudiado, chicos? Miren, ¿qué funciones hemos estudiado en la parte posterior? Había está crítico, protofágico, ¿qué más había? Propiocepción, vibración, vibración, presión, etc. ¿no? Termalgesia, ¿cierto? Y en la parte lateral, autónomo, sistema nervioso autónomo. En la parte anterior que encontrábamos, motor, ¿cierto? Ya, muy bien. Todas estas funciones que están en la médula espinal lo tienen los nervios, ¿sí o no? Claro que sí. O sea, los nervios raquídeos, chicos, no son nervios solamente sensitivos, solamente motorcito, no, suelen mezclar información. Pero se pueden especializar en una rama, claro que sí, se especializan, ¿no? O sea, esos nervios, como ustedes, van a ser médicos todos, tienen que saber de todo, todo. Pero luego se pueden especializar en una rama, ya un poquito más específica, ¿no? De su dominio, de su gusto. Pero algo similar sucede. Los nervios de la raíz dorsal, los que se van hacia atrás, los ramos posteriores, inervan tanto los músculos, inervan a la piel, sensitivo, motor, etc. Todo, ¿no? Y también, obviamente, va a haber autónomo, porque también va a regular la secreción glandular de la piel de los receptores. Incluso la termalgesia, porque cuando se entra en la ducha entra con agua fría en la espaldita, siempre es una sensación bastante fuerte, ¿no? Es una sensación fuerte, tocando brusco y
Pero eso lo logras en los ramos posteriores de los nervios raquídeos. ¿La idea está clara? ¿Sí? Sí. Muy bien. En cambio, los ramos anteriores, ¿qué hacen los ramos anteriores? Como va a ir a toda la región anterior del cuerpo, ¿qué va a hacer? Plexos, van a formar troncos, los nervios intercostales, etc. Van a formar modificaciones, pero principalmente plexos. ¿Y los plexos son solamente sensitivos o también son mixtos? Mixtos. Exacto, se han dado cuenta, a ver si la idea, ¿no? Pero los nervios no son puros, son mixtos, siempre son mixtos. Ojo, ¿ya? Está claro, ¿verdad? Muy bien. Hasta acá estamos yendo bien, se entendió la idea. Los plexos siempre van a nacer de los ramos anteriores. Pero seguramente han leído ustedes en el plexo braquial, por ejemplo, ¿no? Existe una división anterior, división posterior. Ya, esos son divisiones. Pero inicialmente esas divisiones, ¿dónde nacen? Ramos anteriores. O sea, el ramo anterior va a tener divisiones anteriores o divisiones posteriores. ¿Qué es diferente decir de ramos? ¿Ah? O sea, el ramo, el nervio raquídeo propiamente, son estos: ramo anterior y ramo posterior. Simple. El ramo anterior sí se puede formar divisiones anteriores y posteriores. Ya. Eso quiero que quede claro. En la exposición que van a hacer en la siguiente clase, que es plexo lumbar, ambos grupos, tienen que hablar de eso, ¿no? O sea, de las divisiones, cómo se disponen las divisiones anteriores, las divisiones posteriores, porque cada nervio del plexo lumbar sale de sus propias divisiones. ¿Ya? ¿Está claro, no? Sí. Claro, por eso. Miren, ahora vamos a hablar. Exacto. A ver, para que quede claro, para que quede claro. El nervio raquídeo, ¿cuántas partes se divide? Chicos, nervio raquídeo, dos. Muy bien, correcto. ¿Cuáles son sus dos divisiones del nervio raquídeo? Ramo anterior, ramo. Pero el ramo anterior, ¿qué puede hacer? Divisiones. ¿Ya? Una división anterior y una división posterior. Y esas divisiones van a formar los famosos plexos. ¿Entienden? ¿Cómo? O sea, el plexo lumbar, cuando ustedes lean, por ejemplo, van a hablar del nervio femoral, nervio madrugal, ¿verdad? Van a hablar del nervio obturador. Y ahí van a ver que uno de ellos nace de divisiones anteriores, de L2 y de L4. Y el femoral, por ejemplo, el otro también puede nacer de L2, L3, L4, pero de otra división. Serían, ¿se dan cuenta? Son divisiones, ¿pero de quién? De los ramos anteriores. O sea, eso es lo correcto. ¿Se entiende, verdad? Ya está, ahora sí, creo que. A eso. Entonces, estos músculos, chicos, miren, ahora sí, una vez que se entiende eso, si te digo estos músculos de acá, el cuadrado, el psoas, ¿quién los va a inervar? Los ramos anteriores. Claro, correcto. Raíces, las raíces nerviosas están acá. ¿Se entiende? Ahora, si me voy a la región posterior acá, inervación. Ramos posteriores. Ramos posteriores, correcto. Si te digo del trapecio, ¿de quién vas a decir los ramos posteriores? En su parte basal van a estar los ramos posteriores de los nervios cervicales y toracales. Pero la parte muscular propiamente de la actividad superior, esa sí es de la espinal. De la espinal, del accesorio, del accesorio. Eso, o sea, como que es una mezcla de funciones. ¿No? El accesorio solito controlar todo este músculo complicado. Pero sí ayuda de otros ramos. ¿Se entiende, no? Si te pregunto, por ejemplo, acá, por ejemplo, el ilio costal. El ilio costal que está acá en la parte profunda. Su inervación. Ramos posteriores de los nervios raquídeos, lumbares y torácicos. ¿Se dan cuenta? A eso va la idea. Los ramos posteriores. Ya está. ¿Está claro? A ver. Mira, acá también está claro. Inervación, miren, del psoas mayor. ¿Qué te dice? Ramos anteriores. ¿Qué te dice acá? Ramos anteriores. ¿Por qué creen que te dices? Justamente para que entiendan esta división de los nervios raquídeos. ¿Se dan cuenta? Estos de acá son músculos del grupo anterior. Por eso es importante. ¿Se entiende, no? O sea, lo que Ruggero nos marea tanto con su libro es un resumencito brutal, ¿no? Posteriores, los ramos posteriores, anteriores, los ramos anteriores. ¿Se entiende? Y obviamente el medio, el cuadro lumbar también se va con el anterior. No se va con el anterior. Ya está. Muy bien. Quedó. El otro músculo que tenemos que saber en esta clase. Ya. Ojo, va a preguntar.
Y es algo que se puede ver en el AMPI, claro, que se ve bastante. ¿Qué es lo que tenemos que saber del diafragma, chicos? Porque el diafragma va a constituir el techo del retroperitoneum. ¿Dónde se ubica el diafragma? ¿A qué niveles vertebrales está el diafragma? Si te preguntas a qué niveles vertebrales está el corazón, ¿qué vas a responder? Ya, ¿en cuánto hasta dónde? Hasta este, dos, ¿cómo que hasta este? Hasta T8. ¿Y se recuerdan dónde está descansando el corazón? El diafragma, ¿dónde va a estar? T8. Hasta L1 puede estar hasta B. T12 o L1. ¿Se dan cuenta? Si el diafragma es grande, es una cúpula, no es plano. Vean que piensen que el diafragma es plano, es una cúpula. Vean esa imagen, es una cúpula. Y el diafragma es una estructura, ¿qué cosa? ¿Qué estructura es? ¿Muscular pura o? Muscular o nebulosa. ¿Por qué? Porque tiene una región intermedia tendinosa. ¿Cómo se llama esto? Claro, tendón central, correcto. El tendón central del diafragma, ¿cuántos folios tiene? Claro, son como sus hojas, ¿no? Un folio anterior y dos posteriores, posterior lateral y posterior. Bueno, derecho e izquierdo en este caso, no dos posteriores. Es como un trébol, centro tendinoso. Eso es importante que recuerden. Ahora, alrededor del centro tendinoso va a estar justamente todo el cuerpo muscular. Ahí va la parte muscular. Vean que piensen que el diafragma tiene parte muscular intermedia y afuera de su tendón. No. Eso es preguntita a veces de verdad falso. Puede venir y lo pueden hacer. El tendón va al medio y la parte muscular va afuera. Entonces, miren, ¿qué es lo que me interesa del diafragma? En cierta medida, su origen y su inserción. ¿Su inserción dónde va a ser? Claro, el tendón central está insertado con el músculo. Acá. Pero su origen tiene tres regiones. ¿Cuáles son? Uno acá, ¿cómo se llama la inserción acá? External. Ya, pero es la inserción external. Esto de acá, inserción costal. ¿Y esta inserción de acá atrás? Lumbar, correcto. Esas son las tres inserciones. ¿Cuál es la que interesa ahora para el retroperitoneum? En gran medida. La lumbar, correcto. Y diga así de paso, acá para aclaraciones. Por eso que les preguntamos. Es muy rentable, les voy diciendo, estudiar diafragma. Porque en la región lumbar, en la inserción lumbar, seguramente en anatomía 1 han visto acá unos triángulos, el triángulo de la regla, el triángulo de... ¿Qué triángulo? Marfa. Han leído los triángulos acá, ¿verdad? Son psicoideos, tienen sus triángulos acá en la inserción. No, no es milagro. Las bacterias mamarias están dando origen a las épigas. Bien, eso, muy bien. Correcto. Vamos a hablar un poquito de eso ya para repasar. Pero miren, lo que me interesa ahorita y que dominen bastante es la inserción posterior, esta lista. Y esta lista, miren, se dan cuenta, es muy rica en estructuras tendinosas, en estructuras vasculares. Por eso es que es preguntable. Es muy rentable. Si yo voy al ámbito, no digas. Vamos, veamos esto, miren. En la parte, miren acá, miren. ¿Ven cómo se forma un arquito tendinoso? Ya está, muy bien. ¿Y acá ven otro arquito tendinoso? Miren otro. ¿Se dan cuenta, cierto? Muy bien, lo están haciendo bien. Entonces, si se dan cuenta, el primer arquito que estamos viendo acá en la línea media va a ser el famoso hiato aórtico. Muy bien, acá está la famosa arteria aórtica. Pero este hiato aórtico, miren, en su techo va a estar descubierto por este ligamento. ¿Cómo se llama el ligamento? Exacto. Estos son los famosos ligamentos arqueados. Este de acá que está en la línea media, ¿cómo le vas a llamar? No, mediano. Jalados ahí. Mediano. Medio, correcto, este ligamento arqueado, medio, muy bien. El que está acá, miren, el siguiente, este sí es el medial. Y este que está afuera, lateral. ¿Se dan cuenta?
lateral, medial, medio. Medial, lateral otra vez. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Si les pueden tomar el pelo, claro que sí. Pero cuidado. Les ponen un alfiler acá. El doctor Dante con su cariño, con su banderita bien bonita. ¿Qué te vas a responder? Ligamento arqueado medio que forma el hiato aórtico. Perfecto. Pues bien, si te pregunto el contenido de este ligamento, Aorta, conducto muy bien. ¿Quién la acompaña? Miren. conducto torácico. Exacto. Aquí, miren, chicos, se va a formar la famosa cisterna del hilo, correcto, cisterna de Beckett. Perfecto, Beckett. La cisterna de Beckett justamente va a dar origen al conducto torácico. Y este va a atravesar el hiato aórtico, junto con el anterior. Ya saben dónde van a buscar su cisterna de hilo, ¿cierto? En el ángel. Creo que hay dos cadáveres que tienen, que no se dejen sorprender. ¿Entienden? Si no hay, es culpa de todavía uno, ya saben. Chicos, bien, ¿qué más? ¿Cómo se llaman estos estructuras que están acá? Muy bien. Había una preguntita a mí que me gustaba hacer porque nadie se recordaba siempre. Nunca nos respondía. A ver, ojalá que ustedes sean eso. ¿Qué estructuras atraviesan los pilares? Eso pasaba en gran Miren esto. Esplácnico menor. Eso, muy bien. No es menor. Muy bien. Los nervios esplácnicos. Vean esta imagen, miren. Los esplácnicos que están haciendo a nivel torácico, el tórax, están atravesando, miren, el cuerpo muscular de los pilares del diafragma. Pregunta a nivel científico. Es importante. Si ustedes ven el pilar del diafragma y ven los nervios que están pasando por allí, fijo son los esplácnicos. Fijo, casi seguro. A no es una variante, pero es casi seguro. O sea, 90%. Como el ojo. Ahí estamos hablando de quién? De los esplácnicos. ¿Y los esplácnicos ramos de quiénes son? Eso, muy bien. Los esplácnicos, el esplácnico mayor, el esplácnico menor, el esplácnico imo, son tres, nacían de la cadena simpática. ¿Se recuerdan la cadena simpática? Eso estaba en el torácico, ahora estoy en tórax, ¿cierto? ¿Se recuerdan o dibujamos? Dibujamos. Otros están con cara de especie bien. Eso viene. Pero aprendan. Pero prendan la luz. Ya chicos, a ver, imaginemos acá. Ponle una ilusión de deditos. Ya chicos, miren. Cuando recordemos, cuando veíamos la anatomía de la caja torácica, veíamos los cuerpos vertebrales en la línea media, ¿cierto? Y hacia la parte lateral encontrábamos la famosa cadena simpática, ¿cierto? La cadena simpática tenía sus ganglios y sus nervios que comunicaban, los interganglionares, ¿cierto? Y formaban así la cadena simpática, ¿cierto? Y por eso dijimos, como esta cadena simpática se encuentra a nivel torácico, sus raíces venían ¿desde dónde? Desde la médula terminal torácica, el asta lateral, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Esos son nervios. Aquí nace la función simpática y van a sus ganglios de la cadena simpática, ¿cierto? Entonces, de la cadena simpática pueden continuarse hacia la región cervical formando los ganglios cervical inferior, el estrellado, el medio y el superior. ¿Y se recuerdan cómo de ahí nacían los plexos que acompañaban a las arterias carótidas? ¿Se recuerdan? Para inervar las glándulas del ojo, etc. Todo nacía acá, pues, la cadena simpática. ¿Ya? Esto de acá es justamente lo que pasaría a tu corazoncito cuando ves el depresión. Pues, ¿qué más? ¿Qué más vamos a ver como enfrentes de acá? Los famosos nervios esplácnicos. ¿Para qué me sirven los esplácnicos, que son ramos de la cadena simpática? Son aferentes del plexo solar, correcto, van a ir al plexo solar. Y el plexo solar es el principal sitio de la inervación autónoma del tracto gástrico, o sea, de todo el contenido abdominal.
¿Entienden? Entonces, estos esplágmicos por eso son importantes, porque van a nacer tres tipos. Desde T6 hasta T9 nace el mayor, el esplágmico mayor. T10, T11, el menor. Y T12, el menor. Tres esplágmicos. Y los tres atraviesan a mis queridos pilares del diafragma. ¿Y quién está debajo del pilar del diafragma? Acá va a estar el plexo solar. Y ahí van a tener. ¿Se dan cuenta? Por eso tienen que saber esto. Entonces, alguna vez preguntamos en el primercito del esplágmico mayor, les decía, su origen T6, T9 de la cadera simpática. Su función simpática hacia el plexo solar. ¿Se dan cuenta? Su neurotransmisor. Eso les dije también, el simpático, no se confundan, el simpático trabaja con la noradrenalina, también llamada norepinefrina. En cambio, el parasimpático trabaja principalmente ¿con quién? Con la acetilcolina. Eso tienen que saber sí o sí, porque en base a esto van a manejar ustedes full fármacos, ¿sabes? No saben si todo, van a manejar full fármacos acá se asocian. Incluso cuando hay intoxicación por órganos graves, unos venenos mortales ahí, justamente tienen relación con la función parasimpática. Por eso que van a dar medicamentos anticolinérgicos. Tiene que ver mucho esto, así tienen que saber sí o sí. Con eso van a salvar vidas. Vidas. ¿Se entiende la idea? Sí. Apaguen. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Ya, es un repasito de tórax. Tórax. A ver, continuemos. Entonces acá, veamos, continuemos en esta parte. Estamos viendo que en los pilares del diafragma atravesaban los esplágmicos que vienen de la cadena simpática torácica. Muy bien. Estaba la arteria aorta bien bonita, que lo limitaba ¿qué arco? Arco venenoso. Muy bien, gracias. Ahora, en el medial, que es otra inserción, miren, otra inserción del diafragma, ¿qué estructura se va a alojar? En ese espacio. Muy bien, acá va a ser el psoas mayor. Y en el lateral, el cuadrado lumbar. Correcto, muy bien. Otra preguntita, ¿hasta dónde llega el pilar derecho? L3. Claro, el nivel de L3. En cambio, el izquierdo, L2. Correcto, pero ocasionalmente, así te ocurriera, el derecho puede llegar hasta L4 y el izquierdo puede llegar hasta L3. Pero siempre el derecho le gana. ¿Está claro? Sí. Ahora, otra preguntita nivel 7. ¿Cuál es el origen del ligamento de Treitz? He visto unos buenos videos ahí del doctor Renan. ¿Dónde nace? Ese ligamento, que inicialmente es un músculo, está en relación con los pilares del diafragma. Pero ¿de cuál de ellos nace? Del derecho. Derecho. Más derecho. Eso lo van a estudiar porque eso es importante. Después, creo que sí. Creo que es derecho. En teoría, ya chicos, mira, hasta ahí está claro. ¿Se entiende? Van a estudiar tareita, primera tareita de para casa, ¿dónde nace el ligamento Treitz? ¿Para qué me sirve el ligamento Treitz? El ligamento suspensorio del duodeno. Ese ligamento es importante, es un punto crucial para los cirujanos, para los gastroenterólogos, es crucial. El ligamento de Treitz, que está relacionado con el duodeno. Claro, con la tercera porción, con la última porción del duodeno, ahí lo cuelga el ligamento de Treitz. Ese ligamento está naciendo de uno de los pilares. ¿Cuál? Izquierdo, derecho. De una vez. Con libros, chicos. Wow. Ya, muy bien. Miren acá, vean. Otro contenido en el ligamento arqueado medial, aparte del psoas, ¿qué es esto?
¿Qué es esto? La cadena simpática. Cadena simpática, correcto. La cadena simpática no se queda a nivel torácico nada más. Baja también a la región lumbar y baja a la región sacra. La tienes a continuación. Pero ¿dónde nace? En el tórax. Ahí nace y se continúa, se expande. Ya se entiende, ¿no? Ya, eso es importante. ¿Cuál es su función de esa cadena simpática? Claro, simpática. Créame, hemos cortado el ángel. Un alfiler ahí, les pusimos función. ¿Saben qué pusieron? ¿Saben qué pusieron? ¿Qué pasa? Sensitivo de la pierna, dijeron. Ustedes no pueden fallar, no pueden. ¿Qué van a decir esto? Simpática. Hasta su nombre está ahí. De verdad, no les miento. Bueno, así como ustedes han puesto en buen examen de irrigación del área de bloque a la cerebelosa inferior. Cerebelosa me han puesto. Han puesto meninge. ¿De dónde se toma? Ya, está claro, ¿verdad? La cadena simpática va acá. Y estos son los esplágmicos, ¿cierto? Los esplágmicos. Muy bien. Bien, vamos. ¿Qué es este arquito de acá que dijimos? El arco lateral, correcto. En relación al arco lateral fácil, ¿cuál es su contenido? Pero alguna vez también preguntamos, empezamos un campo de arco. ¿Ven ese triangulito? ¿Ven ese triangulito? ¿Cómo se llama ese triángulo? Pregunten a nivel CPCP en el 5.2. ¿Qué es? ¿Se dan cuenta que ya estamos preguntando? Este triangulito, chicos, miren, está justo encima del ligamento arqueado lateral, encima. Ese ligamento se llama, o ese triángulo, perdón, se llama el triángulo lumbocostal, porque está entre la región lumbar y las costillas. Lumbocostal. Pero tiene un epónimo bien bonito que les gusta a los pediatras ambulatorios. De Bosch-Dalek. De Bosch-Dalek. Es el triángulo de Bosch-Dalek. ¿Sí? Correcto, por eso es importante. El triángulo lumbocostal de Bosch. Bosch-Dalek. Ese triángulo lumbocostal de Bosch-Dalek justamente es una zona de debilidad. Aquí van a estar las fibras musculares costales y las fibras musculares lumbares. Ambas fibras musculares como que se encuentran en ese triangulito, pero no lo llenan bien. O sea, deja una sola décima. Entonces, imaginas un neonato que nace prematurito, 30 semanitas, ese bebito. Eso de acá a veces está muy inmaduro. ¿Y qué pasa? Estas son peor todavía. Y como es tan débil, y a veces peor, son bien lloroncitos los bebés, hacen una presión intraabdominal marcada y hacen que el contenido se meta por acá, hacia arriba. Nace y le tomas una placa y aparece su intestino en su tórax. Exacto, pasa. O sea, ustedes pueden ver, claro que van a ver. Y a veces también pasa en los adultos, pero ¿cómo saben? Un mecanismo traumático. Un golpe fuerte en esta región puede hacer que las fibras se rompan y el intestino suba ahí. Pasa, causa insuficiencia respiratoria. Pasa, yo también he visto en mi hablado, sí he visto. Así que con experiencia les digo, y los neonatólogos pediatras, peor todavía se ven pan de cada vez. Siempre son las hernias de Bosch, son las hernias también llamadas posterolaterales, hacia atrás y hacia lateral. En cambio, la que está hacia adelante, esta de acá, la de la línea también tiene un nombrecito. ¿Hernia de qué? La de la raíz, pero tiene otro nombrecito también. En pediatría. Pero seguramente les han enseñado, tiene sus definiciones ahí. Empieza también. Correcto, morgajes anteromedial y posterolaterales Bosch-Dalek. Pues ahorita, ¿qué nos importa? No pueden fallar. Pero están fijas, ¿sabes? Okay. Que no aprovechen que hay unos. ¿Se entiende, verdad? ¿Qué hiato se forma a nivel del centro tendinoso? ¿Qué es el hiato? Pues cuando vayan al ANF y vean un diafragma, no vean que era mal. Si ven el centro tendinoso, ven un hueco ahí, cabe inferior, sin duda. Alguna vez
sistema aórtico, así que no puede fallar eso. De verdad, pensaron que lo... ¿Sabes por qué pensaron que era el aórtico? Porque había un diafragma del ánfilo que está roto estirando hasta atrás. Entonces dijeron aórtico. Ya, todos, no sé. Pero si está en el centro penoso no puede fallar. El único que está acá, ¿quién es? No cuenta. En cambio, en la raíz, donde están los pilares, ¿ahí quién estaba? ¿Quién está delante del aórtico? Esofágico, es lo trivial. ¿Está claro? No. Ya chicos, hasta acá estamos yendo bien. Aparte, en el hiato esofágico, si les pregunto contenido, ¿qué me van a responder? Esófago y troncos vagales. Troncos Sí, vagales. ¿qué más? Troncos vagales. Ya saben cómo es, ¿no? El examen es todo nada. Troncos vagales. ¿Qué es de nervio? Tronco vago. Correcto, muy bien. Pero acá están pasando como nervios, como troncos. Troncos vagales. Eso, pasa en tórax. Porque se recuerda que en el tórax los nervios vagos forman plexos. Y al formar plexos se van a disponer en relación al esófago como troncos. Un tronco anterior y un tronco posterior. El tronco vagal anterior, tronco vagal posterior. Nace. El tronco vagal anterior, ramo, o en este caso, ¿de qué nervio vago nace? Izquierdo, muy bien, vocal con vocal. Anterior con izquierdo, ¿verdad? ¿No? En cambio, el posterior, el derecho, derecho y posterior la P. Recuerden los troncos vagales, anterior del izquierdo y posterior del derecho. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablemos del plexo solar otra vez, vamos a hablar de esos dos. Así que repasen. Ya está. ¿Se entiende, verdad? Y el nervio vago, ¿qué función va a tener acá? Parasimpática. ¿Se recuerdan que hay 4 parasimpáticos craneales? El tercero, séptimo, noveno, décimo. Aquí vamos a ver ahorita. Este va a ser nuestro guía ahora en este segmento. Así que no pueden fallarla. Está claro, ¿no? Para eso. Ahora si les pregunto, ¿alguna vez una tortura les pusieron en este de acá? Les dijeron origen real de la función autónoma. Origen real. De la función autónoma. Sea en retro, hemos preguntado una vez, Núcleo dorsal solitario y el ambiguo. correcto, esa es la respuesta. Núcleo Dorsal dorsal. del vago. O sea, puede venir un negro en Acceso al retro. dorsal del vago. Podemos preguntar el núcleo donus ahora sí. El 80% del aula ha puesto núcleo donus en el parasimpático. Les he dicho que donus es diferente del parasimpático. Qué bueno. Ya, está claro, entonces repasen también así que no se han librado de negro. Ya, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Quieren irse? Muy bien, correcto. Vamos a ver justo de eso. El diafragma, tan bonito como es, tan inocente que se ve, deben ver también su irrigación y su inervación. Hablemos de la inervación. Correcto. ¿Cuál es el principal nervio que va a llegar acá? La pregunta de ciencias básicas, del examen de neuro, ¿cierto? ¿Cuáles son sus raíces? Láminas de Rexi. Muy bien. Muy bien. Las láminas tienen que saber del nervio frénico. Porque este de acá es un nervio que va a tener función importante en la inspiración. ¿Cierto? Es el principal músculo del inspirador. Después del examen. Sí. Bien, chicos, acá. Una cosa más. ¿Qué arteria acompaña al nervio frénico? Pericardiofrénica. ¿Qué arteria acompaña al nervio frénico? Pericardiofrénica. ¿Cuál es? La mamá. Ah. ¿Cuál es? Vamos a dibujar ya.
Recordemos lo siguiente. ¿Se recuerdan de las arterias cuando hacía el callado aórtico bien bonito? ¿Qué arterias hacían acá en el lado derecho? El tronco brachiocefálico, el cual nacía la arteria subclavia y la arteria carótida común. Y acá nace la carótida común y la subclavia directamente, ¿cierto? De la misma. Esos son los troncos supra. Ahora bien, ¿se recuerdan de la arteria subclavia? ¿Cuál es la primera rama descendente? ¿Quién es la que baja? María. Correcto, la torácica interna, también llamada maria interna. Esa. La arteria torácica interna, su recorrido va a dar una ramita adicional como colateral que se llama, ¿cómo se llama? Arteria pericardio frénica. ¿Por qué se llama así? Claro, porque va a estar pegado al pericardio, se va a rozar, va a rozar. El frénico también lo roza al pericardio, ¿sí o no? Claro, que sí están pegados. Porque esta arteria pericardiofrénica es un satélite del nervio frénico. Están viendo juntos con el nervio frénico. ¿Se entiende? Cuidado que me digan van frénico. No existe van frénico. Existe nervio frénico y su arteria se llama pericardio frénica. Porque la arteria va a llegar un poco al pericardio, pues va a llegar al diafragma. ¿Se entiende, no? Ya, entonces si te pregunto, la arteria mamal interna es una colateral que va al diafragma, ¿cómo se llama? Pero ahora si te digo, la mamal interna tiene terminales. ¿Cuáles son? Exacto, tiene dos, miren, en relación al diafragma. Justo cuando están haciendo el diafragma, en ese triángulo con el esternón que les decía, allí van a ser sus dos ramas terminales. ¿Quiénes? La musculofrénica y la epigástrica. ¿Se recuerdan de todas? Es de la musculofrénica, la que se va hacia el costado, y la que se va hacia abajo, hacia la pared abdominal, la epigástrica superior. ¿Y con quién se van a conocer estos triángulos? Con la inferior, que formaba el triángulo de... ¿Qué triángulo se forma la pared abdominal? Para las hernias directas. Kieselbach. Muy cuidado que digan Kieselbach. Kieselbach es el plexo nasal. Kieselbach. Entonces, ese triángulo de Kieselbach, si se recuerdan, de las hernias directas, estaba limitada por la arteria epigástrica inferior. ¿Con quién se van a soportar? Con esta, que es la epigástrica superior, que nace de la mamaria interna. Por eso la mamaria es importante. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿cuál es la que va a llegar al diafragma? La musculofrénica, que es su terminal, y su colateral, que es la pericardiofrénica. ¿Se entiende? Sin embargo, hay otra arteria que se ve acá mismo. ¿Qué arteria es esta? La frente inferior. Eso, la frente inferior. Y dígase de paso, la frente inferior que nace directamente de la aorta es la más importante. Esa es la que tiene mayor territorio, le gana las de arriba. Esta es la más importante. ¿Se entiende? Pues ahora en anatomía 1 lo vamos a, cuando la siguiente clase lo vamos a paso, ¿no? Ahí vamos a profundizar todas sus ramitas de esta arteria porque sí es importante que en el ámbito tenemos que preguntar. Ventajas. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entendió hasta acá? Ya, muy bien. Eso. Miren acá cómo salen estos nervios. ¿Qué nervios es este? Eso, lo que voy a preguntar. El nervio frénico, una vez que llega por la cara superior, parte de sus filetes nerviosos atraviesa al diafragma para abajo, para seguir innervando. Y uno de ellos pasa por dónde? Por el diablo, de la vena cava inferior. Muy bien. ¿Se entiende? ¿No? ¿Todos de acuerdo? Listo, chicos. Creo que hasta acá hemos avanzado bien. Cualquier pregunta en la siguiente clase igual puede entrar. ¿Ya? Listo. Chicos, nos quedamos así.